En esta mañana estaremos abordando la lección número 1 respecto a los principios del crecimiento del reino de Dios. Así que por favor preparemos nuestro corazón, siempre prepare también su Biblia, prepare también su mente, su corazón para poder aprender un poco de esta enseñanza que nos va a enseñar la palabra de nuestro Dios. Así que este tema va de la mano precisamente con el tema de valores, como lo vamos a ir desarrollando durante la participación. Así que nunca pierda de vista eso. Principios del crecimiento del reino de Dios. Valoremos entonces esta temática y vamos a comenzar con esta figura, un árbol. Un árbol, este árbol lo va, digamos, toda la lección de alguna manera va a ejemplificar lo que queremos aprender durante esta mañana. Un árbol que tiene raíces, que tiene tronco, que tiene frutos, que tiene ramas. Esa imagen, por favor, téngala en su mente porque es lo que vamos a estar de alguna manera desarrollando. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la introducción al reino de Dios. Vamos a valorar algunos temas en este sentido. Y no hay nada mejor que los discursos del reino en el Evangelio de Mateo para poder comprender un poquito sobre cómo esto se desarrolla desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Lo que usted tiene ahí es un diagrama de los discursos del reino en el Evangelio de Mateo. Mateo estructura su narrativa en 5 grandes sermones o en 5 grandes discursos eclesiásticos. El primer de ellos y el más conocido es el Sermón del Monte, capítulo 5 al capítulo 7, que habla sobre la ética del reino o los valores del reino. El segundo es el sermón misionero, algunos también le llaman el sermón apostólico, que habla sobre los misioneros del reino, capítulo 10, en donde hay un envío. Mateo tiene 2 envíos. Tiene el envío de Mateo capítulo 10 y tiene el envío de Mateo capítulo 28. En el envío, en el sermón misionero del capítulo 10, solamente envía a la casa de Israel. Es un envío limitado geográficamente y demográficamente solamente a la casa de Israel. Ahí está el sermón misionero. Luego tenemos el sermón parabólico, las parábolas que van a representar los misterios del reino, capítulo 13 de Mateo. El sermón eclesiológico que nos va a hablar sobre la comunidad del reino. Ahí Jesús va a decir cómo cuidar la oveja perdida, cómo cuidar a los más pequeños, cómo solucionar los problemas dentro de la iglesia. Entonces eso es el sermón eclesiológico, Mateo capítulo 18. Y el último sermón que presenta Mateo en su estructura es el sermón escatológico, que es la consumación del reino, Mateo capítulo 24 al capítulo 25. Entonces, básicamente, esta estructura, como usted ha podido ya notar, todo está enfocada en el reino. De hecho, Mateo tiene ese enfoque preciso. El Mateo tiene una fuerza muy, pero muy grande. Incluso pudiéramos decir que el tema principal de Mateo es el reino y el rey. O sea, el reino ya está aquí porque el rey ya vino. Y el rey sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y también Mateo es el evangelio eclesiológico porque Mateo va a diagramar en su estructura narrativa precisamente cómo Jesús va abriendo espacio a los gentiles hasta crear lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde esa perspectiva, yo hago esta pequeña estructura para poder valorar el pasaje que hoy vamos a considerar, que es parte del sermón parabólico. Es parte del sermón parabólico en Mateo capítulo 13, así es que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 13 y vamos a poder abordar lo que es la parábola del grano de mostaza. La parábola del grano de mostaza, Mateo capítulo 13, versículo 31. Por favor, mi hermano Rafael Mendoza, ¿puede usted leer
esos versículos, capítulo 13, versículo 31 y versículo 32. Active su micrófono, mi hermano, por favor, y léame esos dos versículos. Amén. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y las hacen nido en sus ramas. Gracias, pastor. Amén. Excelente. Gracias. Mire, ahí tenemos entonces la parábola del grano o de la semilla de mostaza que un hombre siembra y a pesar que es una de las semillas más pequeñas, pero es la más grande de las plantas. Ahí hay un lenguaje parabólico. Hay un lenguaje parabólico que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Veamos algunos elementos, hermanos, de esta parábola para después llevarlo a la práctica en el tema que estamos desarrollando. Aquí hay algunos elementos importantes de esta parábola. En primer lugar, que esta parábola pertenece a un conjunto de 7 parábolas que se presentan en este sermón parabólico. Acuérdese que dije que este sermón parabólico nos va a enseñar sobre los misterios del reino. Entonces, dentro de estas 7 parábolas tenemos la del sembrador, la del trigo y la cizaña, la del grano de mostaza, la de la levadura, la del tesoro escondido, la perla de gran precio que se pierde y es buscada y cuando es encontrada hay fiesta, y el de la red que se tira a la mar o al mar y vienen todo tipo de peces, peces buenos y peces malos. Entonces, es un conjunto de 7 parábolas que aquí presenta, aunque Mateo va a intercalar otras parábolas en diferentes narraciones que él hace, pero este es un sermón específico que tiene que ver con los misterios del reino. También vamos a encontrar en estas enseñanzas o en este sermón que hay diferentes audiencias. El reino se anuncia públicamente como un misterio. Acuérdese que se repite en algunos pasajes, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 10 y versículo 10 en adelante nos va a decir cuál es el propósito de las parábolas y ahí se nos dice que para algunos es un misterio, para otros se revela un misterio. Y Jesús va a dar a entender ahí que las parábolas se convierten en un símbolo para unos, pero para otros es algo que se aclara. Entonces hay dos tipos de público. Uno se presenta a nivel general, pero otro hay una enseñanza como una instrucción para los discípulos en donde se explica la parábola del sembrador, se explica la parábola del trigo y la cizaña, y pareciera ser que hay más un acercamiento con la comunidad más cerca a Jesús, que son sus apóstoles. Pero también en esta parábola vamos a encontrar que hay un carácter progresivo. ¿Qué significa eso? Vea nuevamente el versículo que hemos leído, capítulo 13, versículo 31, dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es interesante porque Jesús no compara el reino con un objeto, con un lugar, sino que con un proceso. O sea, algo que crece y que se va transformando poco a poco. Este proceso es precisamente lo que nosotros debemos de tener en mente en esta dinámica que llevamos. Hay un proceso. No lo compara con algo objetivo, sino con un proceso que crece y que se reproduce a lo largo del tiempo. Otro aspecto importante es el aspecto parabólico, como les estaba mencionando, y es que aunque nosotros no estamos acostumbrados a ver árboles de mostaza, pero en realidad la mostaza es un arbusto, no es un árbol.
Entonces aquí hay un elemento parabólico. O sea, Jesús, para Jesús es un árbol y él está diciendo que la semilla pequeña se convierte en un árbol, no solamente un árbol para él mismo, sino también un árbol que tiene una dimensión universal, en donde todos caben en ese árbol, en donde el reino trasciende fronteras, culturas, fronteras sociales, fronteras del lenguaje. El reino de los cielos puede ahí ir y morar en ese árbol. Las aves ahí hacen nido sus ramas en ese árbol. Entonces, no es una contradicción o es que Jesús no sepa que la mostaza es un arbusto, sino lo que él está tratando de hacer es un elemento parabólico. Tampoco la semilla de mostaza es la más pequeña de todas. Hay semillas que son aún más pequeñas que la semilla de mostaza en la actualidad y creo yo que en aquel tiempo. Entonces Jesús está utilizando un elemento parabólico. Eso lo aprendimos por ejemplo, en hermenéutica o en principios de interpretación bíblica, en donde se nos enseña que Jesús o que la Biblia tiene algo que se llama hipérbole, o sea, hace una exageración para poder dar a conocer un elemento, para dar a conocer precisamente algo esencial. Entonces yo quería que teniendo en mente todo esto que he mencionado, ahora sí podamos ir precisamente a cómo esto nos ayuda a poner en práctica lo que estamos aquí desarrollando. Volvemos al árbol con el cual comenzamos, el cual tiene raíces, tiene tronco, tiene ramas, tiene una estructura y tiene frutos. Este árbol se espera que dé fruto. Entonces, teniendo en mente eso y los elementos que mencioné de la parábola, veamos algunas cosas de ella. Ok, ¿qué son las raíces? Bueno, las raíces para el árbol es quien lo sostiene, quien le da vida, quien le da el alimento necesario, quien le nutre del agua necesaria a las raíces. Bueno, para nosotros vamos a decir que para nuestra vida personal, para la iglesia o para su familia, las raíces son los principios. Y cuando decimos principio, estamos hablando de cuatro cosas específicas. Estamos hablando de valores, estamos hablando de procesos, estamos hablando de propósitos, estamos hablando de motivaciones. Veamos entonces cómo están nuestras raíces. Cuando hablamos de valores, como lo hemos venido diciendo, valores es todo aquello en lo cual yo dedico mi tiempo, mi esfuerzo, yo valoro aquello en lo cual me invierto. Si usted y yo no nos invertimos en algo es porque no lo consideramos valioso. Entonces, los valores es fundamental, es parte de las raíces. Y esos son los que nosotros tenemos que señalar en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas, los valores. Más adelante vamos a hacer alguna referencia nuevamente a este tema. Luego, aparte de los valores, nos vamos a encontrar también con procesos. Los procesos son elementos necesarios para poder transformar nuestra vida, la vida de la iglesia, nuestro corazón, el corazón de la iglesia. Los procesos son precisamente eso, no son elementos mágicos que pasan de un día para otro, no se cambian los valores con una predicación, con una buena enseñanza, ni siquiera contraer al mejor predicador del mundo para que haga cambios aquí en esta iglesia. No, los valores y las raíces se transforman por medio de procesos, de elementos que van cambiando poco a poco a lo largo de la historia. Cuando hablamos de propósitos, estamos hablando precisamente de qué es lo que queremos, precisamente cuál es a lo que le vamos apuntando con esas raíces, con esos principios. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Y cuando hablamos de motivaciones, estamos hablando precisamente de qué es lo que me mueve, qué me mueve a ir a evangelizar, qué es lo que mueve a la iglesia a orar, al discipulado. Y si no hay motivaciones correctas, entonces la iglesia pierde su enfoque, nos perdemos en el evangelismo, nos perdemos en el discipulado, nos perdemos en proclamar el evangelio porque nuestras motivaciones son otras. Estamos motivados en hacer actividades, en hacer diferentes elementos que no digo que sean malos, pero no son quizás parte del proceso que debemos de llevar.
Entonces, esas raíces, mis hermanos, son precisamente la base de todo este proceso que llevamos de iglesia celular. Si no cambiamos nuestros valores, si no entendemos que esto es un proceso, si no tenemos los propósitos claros y las motivaciones correctas, entonces el fruto que vamos a estar dando no va a ser el fruto esperado, va a ser cualquier otro fruto o quizás ni siquiera va a haber fruto o posiblemente ni siquiera lleguemos a tener un buen follaje porque resulta de que no tenemos las raíces adecuadas ni las raíces correctas. Este principio que estoy enseñando a la luz de esta parábola, mis hermanos, es lo que debe de motivarnos a nosotros a sacar adelante el proceso, a conectarnos siempre a nuestras reuniones, a poder también hacer cambios, ajustes en nuestra vida de acuerdo a lo que vamos aprendiendo en este espacio tan especial que el Señor nos está dando. Ok, avancemos entonces. Esas son las raíces. Yo le dije que básicamente el árbol tenía tres elementos importantes. Las raíces, el segundo elemento es el tronco, que ya ahí pues estamos hablando de lo que es el asta de la madera que comienza desde donde terminan las raíces hacia adelante y toda la estructura de las ramas, ok, todo eso es lo que le vamos a llamar el tronco. Y desde la perspectiva que nosotros estamos valorando ahorita, pues vamos a llamarle estructura, ¿sí? Las estructuras no son malas, las estructuras no son la solución tampoco a los problemas, pero las estructuras tienen que obedecer a las raíces, no al revés, no las raíces a las estructuras, sino que las estructuras son parte integral del proceso que se lleva en esto. ¿Y qué tenemos en las estructuras? Bueno, en las estructuras ahí sí ya tenemos los programas. Programa de discipulado, programa de evangelismo, programa de misiones, diferentes programas que usted puede tener o ministerios que también nosotros le llamamos, ministerio de jóvenes, ministerio de mujeres, ministerio de varones, etcétera, etcétera. Esos programas no son los valores. O sea, esos programas no es el fin en sí mismo. Esos programas no son las raíces. Esos programas son estructura de la iglesia. En esa misma estructura también están los métodos. Los métodos, o sea, qué es lo que me va a funcionar, qué método voy a utilizar, qué es lo que voy a hacer. También están las estrategias, que ya aquí estamos hablando de actividades, estamos hablando de acciones específicas. Eso es parte de una estructura del árbol, eso es parte del tronco, pero no son los valores, no son los valores, sino que es estructura. El problema que hemos tenido, estimados hermanos, como Iglesia Misión Centroamericana, uno de los tantos problemas que hemos tenido, es que definitivamente muchas veces nos hemos enfocado en esto y no en los valores, y no en las raíces. Nos hemos enfocado en hacer actividades, en hacer estrategias, en aceptar modelos, en tratar de implementar modelos, programas que empiezan a dar de alguna manera algún fruto, empieza a ver de alguna manera algo que usted dice está funcionando, pero que con el tiempo eso se cae. ¿Por qué se cae? Se cae porque no tenemos raíces y todo lo que no tiene raíz se cae. Entonces se caen porque las raíces o están superficiales o no existen. Entonces se nos caen los programas, se nos caen los métodos, se nos caen las estrategias, se nos caen los modelos, porque no hay raíces. Entonces, debe ser nuestro enfoque en este proceso? Por las raíces, mis hermanos. O sea, cada miembro nuevo que entra a la iglesia, ya sea porque haya nacido de nuevo o porque viene de otra iglesia, tenemos que apuntarle a que se fundamente y eche raíces en los valores del reino. No en la iglesia en sí mismo, sino en Jesucristo, porque acuérdese que Jesucristo es la roca, Él es el fundamento perfecto. La iglesia debe estar fundada en Cristo. Las personas no deben de estar fundadas en la iglesia, sino en Cristo.
Y entonces ahí es cuando empezamos a echar raíces en Cristo y en los valores del reino. Cuando hemos establecido valores, procesos, propósitos, entonces sí somos capaces de poder llevar adelante programas, porque los programas van alineados a nuestros valores. Entonces, por ejemplo, si ustedes dentro de sus valores valora la adoración a Dios con intensidad, con un corazón agradecido, con ser espontáneo, bueno, entonces resulta que sus programas van a tener esa característica. Va a ser una iglesia en donde la adoración va a tener una fuerza especial, en donde va a haber oportunidad para adorar de manera espontánea. Pero los valores me están diciendo que eso es lo que yo debo de hacer. Si usted como iglesia valora el evangelismo, si usted como iglesia valora a las personas y ama al perdido, entonces sus programas van a estar enfocados en eso y se va a convertir en una iglesia evangelística, en una iglesia misional, pero es porque los valores están definiendo el programa. Y esto que yo estoy diciendo posiblemente le esté dando vuelta a lo que ya estamos programando para el próximo año, porque normalmente lo que hacemos es programar actividades. Pero eso, hermano, solamente mantiene a una iglesia, no la hace crecer, no la hace misional, no la hace viva, no la hace adoradora, solamente la hace una iglesia de mantenimiento. Los programas sin raíces o las actividades sin propósito se vuelven una iglesia de mantenimiento y eso en el tiempo se diluye, se acaba, se termina. Entonces solamente nos hace falta una tercera área, un tercer grupo. Ya dijimos que raíces, luego el tronco y por último frutos. Y cuando hablamos de frutos, estamos hablando de resultados. Resultados. Ok, valoremos entonces eso. En un árbol, el fruto, pues usted va, observa si tiene, y si tiene, usted toma de su fruto y usted puede participar de él. ¿Cuál sería el fruto en el sentido de esta analogía que estamos llevando adelante? De acuerdo, perdón, a la parábola que hemos leído. Bueno, el fruto es crecimiento de iglesias, o sea, la iglesia empieza a crecer, la iglesia empieza a tener nuevos miembros, la iglesia empieza a tener bautizos, la iglesia comienza a tener también personas en discipulado, la iglesia empieza a tener evangelismo, la iglesia empieza, esos frutos, hermanos, como resultado de este proceso que llevo desde las raíces, troncos, frutos, son sostenibles en el tiempo. ¿Por qué esos son sostenibles? Porque vienen desde las raíces. Pero los frutos que se obtienen cuando solamente tenemos tronco y del tronco pasa a los frutos, entonces esos frutos se vuelven a lo largo del tiempo insostenibles. Ahí es donde tenemos hermanos que solamente pasan un año en la iglesia y ya no regresan, se van para otra iglesia. Ahí es donde tenemos programas que comienzan bien, un programa de hombres, un programa de niños, un programa X, comienzan bien, pero a lo largo del tiempo el fruto empieza a caerse. ¿Por qué se cae el fruto? Bueno, precisamente porque no viene de una raíz concreta, no ha pasado una estructura y por lo tanto no se sostiene en el tiempo. Entonces, al final quedamos solamente sosteniendo la iglesia por medio de actividades. Entonces, cuando tenemos esta estructura que aquí estoy mencionando, hay crecimiento dentro de la iglesia, hay plantación de iglesia. Si dentro de sus valores está precisamente el evangelismo, las misiones, entonces ahí hay una plantación de iglesias, hay envío de misioneros hasta lo último. Pero yo le hago una pregunta para la reflexión. Em, una iglesia que dentro de sus valores no evangeliza, no visita, no lleva el evangelio al perdido, no ora por los misioneros, es una iglesia que será capaz de plantar otra iglesia. ¿Será capaz de enviar misioneros hasta lo último de la tierra? No, porque no está dentro de sus valores.
no está dentro de su estructura. Entonces ahí es donde nos hemos visto casi obligando a las iglesias a poder hacer algo por las misiones. Y ahí es donde usted como pastor o líder se ve casi obligando a la gente a ir a evangelizar. ¿Y por qué? Porque no es parte de sus valores. Entonces, los frutos van de acuerdo a nuestros valores, van de acuerdo a nuestras raíces. Y ahí es donde tenemos nosotros que hacer los cambios correctos para poder sacar adelante lo que la palabra nos enseña en esta parábola. ¿Queremos frutos? Queremos que crezca desde algo muy pequeño, como una semilla de mostaza, crece, 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 se vuelve un árbol. Y dice el pasaje que en este árbol vienen las aves y nidan, hacen sus nidos en este árbol. Bueno, si queremos que nuestra iglesia o que la iglesia del Señor o la iglesia que usted pastorea o lidera pueda convertirse en esta realidad como este árbol, entonces comencemos desde las raíces, luego valoremos nuestras estructuras y luego entonces los resultados vendrán de manera natural. Porque es interesante que fíjese bien, en esta parábola, la única labor que hace el sembrador es tomar la semilla y sembrarla. A diferencia de otras parábolas. Por ejemplo, la parábola del sembrador la siembra en diferentes tipos de tierra. En la parábola del otro sembrador que estuvimos analizando al inicio dice que siembra, luego descansa, luego resulta que va otra vez a ver cómo va la producción o el proceso, luego descansa. Bueno, hay un proceso, pero en esta parábola dice que solamente siembra. Toma la semilla, la siembra. Entonces, ¿qué nos está enfatizando el Señor? Nos está diciendo que el fruto es natural y el fruto viene de Dios cuando nosotros nos encargamos de sembrar la semilla y de aprender o de transformar nuestros valores para que se conviertan en valores del reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que, estimados hermanos, este es el desafío que yo quiero dejarles hoy. Y quiero dejarles de tarea también leer el capítulo 1 del libro Cómo iniciar un proceso de crecimiento que se les envió ya hace varias semanas atrás. Algunos incluso creo que ya lo leyeron, pero vuelva a leerlo y léalo ahora desde esta perspectiva que estoy yo valorando aquí en esta parábola. Vuelva a leer ese capítulo, lea otra vez esta parábola, lea quizás todas las 7 parábolas del sermón parabólico que tiene que ver con Mateo capítulo 13, todo el capítulo 13, y veamos cómo vamos a ir haciendo cambios en nuestra vida y en nuestros valores. Así que gracias, mis hermanos, y este es el desafío que vamos a dejarles para esta próxima semana. Que Dios les bendiga.